Saludo. Nosotras somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, del recinto Juan Vicente Moscoso. Y en este momento queremos compartirle nuestra diapositiva a cargo de Katiuska Michelle Céspedes Ramírez y esta su servidora Judith Laura Castillo Báez, la cual trata acerca de la evaluación de la producción de textos. A modo de introducción vamos a recordar o conocer un poco qué es la evaluación de la producción de textos o qué es un texto. Producir un texto es explicarse, es manifestarse, es organizar información a partir de una necesidad, es organizar información con un propósito. La producción de textos hace parte del proceso comunicativo. Para valorar los escritos de los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la planificación, la adecuación, la coherencia y cohesión del escrito, la corrección y la riqueza de recursos. Bien, existen algunas herramientas para evaluar lo que es la producción de textos. Entre ellas podemos ver el registro de lecturas y escrituras independientes. Es la cantidad de lectura y escritura realizada por los alumnos en forma independiente, es decir, no exigida por el educador. Este registro puede incluir un listado de títulos leídos con sus respectivos autores y fecha, y un listado de los textos ya producidos o en proceso. Un ejemplo de estos registros es el siguiente, que podemos ver aquí. Este incluye nombre, título y autor, fecha de término y comentario que se desea hacer. Bien. También está la lista de cotejo para automonitorear las lecturas. Esta lista de cotejo es útil para que los alumnos automonitoreen sus estrategias de procesamiento de la información antes, durante y después de la lectura. Ejemplo, como vemos aquí, en relación a mi lectura, ¿cómo lo hice? Antes de leer, antes de la lectura se pueden realizar preguntas como: ¿le di una mirada previa al texto? Hice algunas predicciones, y ahí mismo colocar el comentario dando respuestas a dichas preguntas. Durante la lectura, me detuve algunas veces a pensar sobre lo que estaba leyendo. Cambié alguna de mis predicciones. Después de la lectura, recordé algunas de las predicciones que hice antes de leer. Comprobé si algunas predicciones eran acertadas o equivocadas. Pensé acerca de las nuevas informaciones que obtuve de la lectura. Esas son preguntas que el alumno se puede realizar mientras está leyendo, durante la lectura o después de la lectura. Y puede comentar acerca de ellas. Bien. Están también los diarios de aprendizaje, que es una productiva manera de incentivar la autoevaluación a los alumnos, de modo que ellos mismos lleven su diario personal, destinado a registrar sus experiencias relacionadas con sus aprendizajes, tanto dentro como fuera del colegio, a escribir sus pensamientos sobre ellos, a anotar las estrategias que están aplicando para procesar el significado de los textos, sus ideas creativas, sus reflexiones, etc. Los diarios de aprendizaje son un medio para que los alumnos adquieran práctica para expresarse en forma escrita, es decir, favorecen su toma de conciencia sobre qué, cómo y para qué están aprendiendo. Desde el punto de vista del maestro, los diarios de aprendizaje les son útiles para realizar la evaluación diagnóstica de sus alumnos, para entender sus procesos de pensamiento y apoyar el desarrollo de sus competencias de lectura, escritura y expresión oral. Eso quiere decir que los diarios de aprendizaje no solo traen beneficios al alumno, sino que también al docente. Bien, ahora vamos a pasar con mi compañera Katiuska, que les va a estar dando seguimiento a la otra parte de la diapositiva. Bien, entre otros instrumentos de evaluación también podemos mencionar las pruebas elaboradas por el profesor. Estas pruebas de la evaluación de la lectura deben incluir técnicas realizándose a partir de diferentes textos y cumplir diferentes propósitos y contextos y en contextos variados. Dentro de esta evaluación, las pruebas elaboradas por el maestro tienen utilidad en cuanto son un medio para evaluar una competencia específica o bien para controlar si una información ha sido procesada adecuadamente por el lector.
La elaboración de estas pruebas constituyen una competencia profesional que requiere estudio, práctica y reflexión. Recomendaciones para preparar ítems. Incluir varios tipos de ítems, asegurar que estos cubran los objetivos propuestos, asegurar que cada uno sea confiable, es decir, que realmente evalúe el objetivo que pretende alcanzar o medir, y asegurar que cada ítem sea claro y no preste atención a, y no se preste a una interpretación ambigua. Estos ítems deben referirse al procesamiento de la información contenida en un texto que ha sido leído por el estudiante o que va a ser leído. Algunos de ejemplos de ítems son los siguientes. Está el ítem de contemplación de planteamientos. Este presenta oraciones incompletas referidas a la información contenida en el texto leído, que los estudiantes deben completar escribiendo en los espacios en blanco. Este tipo de ítem tiene la ventaja de ser fácil de elaborar y de responder. Su desventaja consiste en que tiende a enfatizar la memoria mecánica y por lo tanto difícilmente mide niveles cognitivos superiores. Ítem de ordenación. Este requiere que el alumno elabore una secuencia de objetos reales, términos o conceptos según su criterio específico. Ejemplo, ordene la lista de planetas que se presentan a continuación de acuerdo con su mayor cercanía al Sol. Otro es el ensayo. Este presenta una pregunta o problema que debe ser respondido por el estudiante en forma de un texto coherente, utilizando sus propias palabras, frases, opiniones o ideas. Este tipo de ítem tiene la ventaja de medir procesos superiores de pensamiento, tal como la habilidad de sintetizar o resumir un tema y expresar ideas por escrito, con precisión. Su desventaja radica en que el requerimiento en el requerimiento de bastante tiempo al educador para leer el ensayo del estudiante y otorgarle el puntaje. Otro ítem es el de identificación. Este ítem implica la presentación de algo desconocido que debe ser descubierto o identificado por su nombre u otro criterio. Ítem de clasificación o agrupación. Este tipo de ítem sirve para evaluar niveles cognitivos superiores, dado que implica la habilidad de categorizar. Para su utilización debe aceptarse las respuestas alternativas y su correspondiente explicación. Ejemplo, separe las siguientes palabras en dos columnas. Aquella que representen cualidades, ubíquela en el grupo A, y las que no, escríbalas en el grupo B. Ítem de pareo. Este procedimiento implica relacionar ítems a partir de dos listas numeradas o letradas. Este tipo de ítem tiene la ventaja de que puede abarcar un alto rango de contenidos y permite medir la habilidad de establecer relaciones y diferenciar entre ideas, hechos, definiciones y conceptos. Su desventaja es que con esta difícilmente se evalúan procesos superiores de pensamiento. Ítem de lesión múltiple. En este se presenta un planteamiento, a veces en forma incompleta, seguido de varias opciones que requieren reconocimiento o procesos superiores, tales como establecer relaciones o inferencias y no solo un simple recuerdo. La ventaja de este ítem es que pueden ser respondidos y calificados rápidamente, y su desventaja es que se tiende a ser utilizados y elaborar solo aquellos que miden bajos niveles de cognición. Ítem de explicación breve. Implica dar una respuesta explicativa a una pregunta o interrogante. Su brevedad lo diferencia del ensayo. Su ventaja es que mide realmente la comprensión del estudiante frente al problema planteado. Por último, y no menos importante, el ítem de verdadero y falso. Este presenta un planteamiento cuya precisión debe ser juzgada por los estudiantes.
La ventaja de este es que se puede cubrir una gran cantidad de contenidos en un espacio breve de tiempo. En cuanto a sus desventajas, es que es difícil de validar ya que los estudiantes tienen un 50% de probabilidad de acertar. Permite plantear solo una idea y no admite respuestas relativas. Ejemplo, es falso por X o tal razón. Otro es la entrevista. La entrevista con los alumnos constituye una estrategia central que permite al maestro conocer con mayor profundidad los desempeños y procesos de pensamiento de sus alumnos. Esas reuniones individuales o en pequeños grupos permiten que los estudiantes manifiesten sus intereses, planteen preguntas, reciban retroalimentación y apoyo o comenten temas con el maestro. Las entrevistas pueden servir para variados propósitos. Entre estos es que pueden ser efectuadas para compartir o comentar un libro, pueden ser usadas por el maestro para comentar algunos aspectos de la escritura del estudiante y para formular preguntas que lo desafíen o apoyen a explicar sus ideas. También pueden ser utilizadas para proporcionar al alumno una pequeña lección o una estrategia particular que le ayude a superar una dificultad. Estas también pueden ser utilizadas para evaluar el proceso de los estudiantes, dado que a través de la acción de compartir sus respuestas a la literatura, el educador puede apreciar si los estudiantes son capaces de comprender o construir el significado y si ellos han integrado la lectura a sus vidas cotidianas. La entrevista no debe durar más de 5 a 10 minutos y es mejor que sean cortas y focalizadas en su propósito. Las preguntas por formular durante la entrevista pueden categorizarse en diversas áreas. Por ejemplo, área de compromiso personal. Esta responde a las preguntas del por qué elegiste esa historia. El área de lectura crítica, comprensión general, que responde a las preguntas, ¿qué clase de historia es esta? Área de destrezas, ¿qué palabras no has comprendido? Y área de lectura oral, que responde a las preguntas, ¿qué parte del libro te gustaría leerme en voz alta? Durante una entrevista sobre la escritura, se pueden hacer preguntas destinadas a que los alumnos reflexionen sobre sus textos. Por ejemplo, preguntas para reflexionar. ¿Qué parte consideras la más interesante? Y preguntas para expandir la escritura. ¿Qué podrías agregar para que tus lectores supieran más acerca de lo que planteas? Bien, con este trabajo hemos podido aprender acerca de la evaluación de la producción de los textos. Además, la autoevaluación de las competencias frente al lenguaje escrito, utilidad de la evaluación en la producción de textos, los beneficios de la evaluación tanto para el docente como para el estudiante y herramientas muy útiles para evaluar el proceso, la producción de los textos. Eso ha sido todo. Muchas gracias.